Pero bueno, Andrea, vámonos a la Corte Suprema de Justicia, por favor. Sí, es importante recordar lo que ha dicho la excongresista Aida Merlano ante la Corte Suprema de Justicia sobre esta red que ella califica de corrupción, de un carrusel de contratos, de cómo el hermano de Alex Char, Arturo Char, que además recordemos expresidente del Senado, nada más y nada menos, en representación también de la colectividad de Cambio Radical, pues estuvo involucrado en todo el escándalo que se conoció como Casa Blanca. Aquí estamos viendo algunos videos. Recordemos que la Fiscalía ha hecho estas investigaciones que le sirvieron de insumo para lo que ya ha sido la condena en contra de Aida Merlano por estos hechos, ¿no? Sí. Estas fueron las primeras imágenes que se conocieron de la tal Casa Blanca, ¿no? Exactamente, que era esa casa donde ocurría todo el centro de operaciones de la compra de votos. Ve, ahí están contando billetes, donde llegaban tulas de diferentes clanes, de los Gerlain y de los Char, según Aida Merlano, y donde participaron activamente los hermanos Arturo y Alejandro Char. Pues esto es importante recordarlo porque la Corte Suprema de Justicia, justamente lo decíamos ayer, la Sala de Instrucción pues ordenó esta orden de captura internacional contra el ex senador Arturo Char por estos delitos presuntamente, justamente, corrupción electoral y compra de votos. Pues bien, estamos mostrándoles, y si ustedes quieren ver a Aida Merlano y lo que le dijo a la Corte Suprema de Justicia, conéctense ya a W Radio Colombia en YouTube, porque ella empieza haciendo el recuento y dice que a quien se le ocurrió la idea de trabajar en dupla con el senador Arturo Char, con el entonces candidato, pues fue a Alex Char, con quien, recordemos, ella reconoció que tuvo una relación sentimental. Esto fue lo que dijo Aida Merlano. Cuando él se enteró, él llamó a Arturo y se citaron, y Arturo le dijo, no, es que yo necesito que ella coloque una votación para una candidata nuestra y sume al partido Cambio Radical, entonces me interesa la votación de ella. Y esa fue la excusa que Arturo le vendió a Julio. Julio le dijo que no hablara más conmigo, que esos temas eran con él. Volvió y me dijo que no me reuniera más con ellos, que él iba a manejar el tema en cuanto a los gastos de campaña y todo lo que tuviera que ver con la campaña. ¿Qué aprovechó? Julio en ese momento me utilizó como un puente para salir de unas deudas que tenía con Alex Char. Entonces le dijo a Arturo, vamos a hacer algo, si ustedes van a financiar, yo coloco la mitad del dinero y ustedes colocan la otra mitad con el dinero que yo le debo a Alex Char. Y así ellos cuadraron la financiación de mi campaña. ¿Qué ocurre? Que cuando se materializó, el señor Faisal Arcure comenzó a cumplir con los dineros que tenía que enviar y me comentan que él llegaba con las maletas llenas de dinero y así tal cual llegaban las maletas, Julio se llevaba los maletines con su escolta para su oficina. Y en cuanto al dinero que Julio debía haber entregado, ¿él qué hacía? Hacía cheques para justificarle a Fuad Char que él sí estaba girando dinero a la campaña. Y así conforme los giraba, él mismo mandaba a cambiarlos y a retirar el dinero y se lo llevaba para su sede, para su oficina. Pues ahí da detalles, Juan Pablo, de cómo empiezan entonces a hacer un acuerdo. Recordemos que los clanes políticos más representativos en el Atlántico son los Gerlain y los Char. Y entonces Aida Merlano tenía una relación sentimental, pues pareja de muchos años con Julio Gerlain. Y ella después se separa de él y tiene una relación con Alex Char. Pero aquí el fondo del asunto no es esa parte, sino cómo empiezan entonces a negociar un poco de que los Char le van a apoyar la financiación a Aida Merlano en su aspiración para llegar entonces al Senado de la República. Y aquí empieza a dar detalles de cómo empezaban a ingresar dineros, ¿no? La plata. Esa es la pepa del asunto, porque es que si se habla de corrupción electoral, pues el tema es compra de votos, el tema es manipulación de electores, y todo esto apunta de qué? Meterle plata a la campaña. Exactamente, y aquí es donde se conocen entonces esos detalles, y aquí empieza a mencionar a quienes hacían parte de ese clan Char. Entonces menciona a Arturo, a Alex Char y a Fuad Char, que finalmente es el papá, es el líder de ese clan político. Y ahora sí, escuchemos cómo en el origen a quien se le ocurre la idea de que trabajaran en dupla con Arturo Char fue a Alex Char, su hermano.
Cuando él se enteró, él llamó a Arturo y se citaron, y Arturo le dijo, no, es que yo necesito que ella coloque una votación para una candidata nuestra y sume al partido Cambio Radical, entonces me interesa la votación de ella. Y esa fue la excusa que Arturo le vendió a Julio. Julio le dijo que no hablara más conmigo, que esos temas eran con él. Volvió y me dijo que no me reuniera más con ellos, que... Bueno, ahí estamos como repitiendo el video, sí, ¿no? Sí, está. Problemitas en el máster de emisión. Bien. No se preocupe, Andrea, que todo lo resolveremos. Sí, así es. Vamos entonces con más detalles de lo que le dijo la excongresista Aída Merlano a la Corte Suprema de Justicia. Recordemos, esto es insumo de lo que está investigando la Corte. Todavía no hay fallo, por supuesto, pero la Corte dice, esto es importante también decirlo, ¿no, Mauricio? Que hay unos elementos importantes para que la Corte dijera, necesitamos que el señor Arturo Char esté aquí en Colombia y por eso dicta orden de captura internacional. Claro, y se están escuchando también a otros testigos dentro de pues es lo que la Corte está evaluando y una vez lo escuche en indagatoria, pues definirá su situación jurídica. Bien, seguimos entonces con esto que ha dicho la excongresista Aída Merlano. Quizás se preguntarán, pero ¿a razón de qué él hacía eso? Es sencillo y con el tiempo lo fui descubriendo. Luego de que del allanamiento me hicieron una encerrona en el apartamento de mi hija, en donde fui descubriendo muchas cosas que se tejieron dentro o en el proceso de la campaña y que terminaron por afectarme a mí directamente. ¿Qué ocurrió? Que el señor Julio Gerlain recibió el dinero de FUAT, que fueron 7.000 millones de pesos para mi campaña supuestamente, como lo ha hecho con otros candidatos en donde él entrega el dinero, me refiero a FUAT, él entrega los dineros a los contratistas y los contratistas financian las campañas de los candidatos que hacen parte de Cambio Radical. Ese era el propósito y ese era el deber ser, porque todos los contratistas lo hacían. ¿Qué hizo Julio? Cogió ese dinero y lo guardó en sus arcas, lo retuvo y adicionalmente a eso cogió el dinero de Fuad Char, de Faisal Cure, y también se quedaba con el dinero de Faisal Cure. Entonces ustedes ven aquí esa relaciones de poder y unos negocios que ya se empiezan a atender unas cuantas líneas que conectan los vasos comunicantes. Los vasos comunicantes que conectan la política con los negocios, y el vaso comunicante es la plata. Y los contratistas. Y los contratistas, claro, es porque correcto, entonces ya dice, sí, saca señor. la plata de los contratos que tienen en el Atlántico, esa plata entonces la reinvierten, entre comillas, en las campañas electorales, y ahí es donde empiezan estas relaciones de poder. Pero ella entrega mucho más detalles acerca del dinero, de cuánto era el dinero que se movía en esas negociaciones. Pero lo que yo sí tengo claro es que dineros que llegaban directamente de Faisal eran recibidos por una funcionaria de la sede para cubrir unos gastos de campaña que equivaldrían a la campaña de Arturo Char en el municipio de Malambo y otros 5 municipios más que en este momento no recuerdo, y que ellos eran los que tenían el control de esa votación. Ahí menciona a Arturo Char, en Malambo, otros municipios, ellos tenían el control de esta votación, lo que le dice Aída Merlano a la Corte Suprema de Justicia. Y también los magistrados le preguntan, pero bueno, entonces, ¿cuánto fue que se gastaron en esa campaña de Arturo Char específicamente? Eso lo tendría que responder quien manejó la sede política, lo tendría que responder Arturo y su comitiva, que eran los que mandaban en la sede política, porque de ahí se compraron votos para la campaña de él, y su comitiva es la que debe responder eso. Como le dije, en cuanto a mi candidatura, yo me mantengo en lo que le dije. Yo estuve al frente de los gastos de la campaña como tal y no superaron los 600 millones. Cuando yo le hablo de los 18.000 millones de pesos, porque me consta que Alejandro me dijo, le di para la campaña 18.000 millones de pesos y lo manejó Julio Gerlain. Y sé
ahí es cuando que Julio Gerlain se cogió el dinero porque no lo metió en la campaña. Pero que Alejandro se los entregó, claro que se los entregó. ¿Y cómo se los descontó? De unas deudas que tenían, de unas comisiones, de unos contratos entregados, adjudicados en el distrito de Barranquilla, tanto a Pfizer como a Julio, que estaban en sociedad. Mire cómo hablan así rapidísimo de 18.000 millones de pesos y de otros de otra plata que es bueno, muchísima. Pero además son los 18.000 millones de pesos que se le volaron. Exactamente, porque ella dice que se los es que quedó la Julio. plata se le habría quedado a Julio Gerlain y que luego le tocó entonces a través de otras deudas y demás empezar ahí como a redondear la plata, ¿no? Exactamente. Y menciona también, a Cambio Radical, menciona a Arturo Char, que ellos tenían conocimiento de todo. Pero también ella hace énfasis en algo, y es que en el fondo a ellos les preocupan son los negocios. Esos carruseles que usted mencionaba, Mauricio, esos contratos que tienen el Departamento del Atlántico. Esto fue lo que dijo. A ellos lo que les preocupa es que se destape la contratación, las comisiones, cómo manejan el tipo de licitaciones, cómo lo abren, cómo lo adjudican a dedo. A ellos les preocupa más eso porque saben que está en riesgo toda su carrera, las empresas y su carrera política. Ustedes recuerdan el cuadernito que nos mencionaba ayer Miguel Ángel del Río y Laura Ardila, donde por un lado, si podemos mostrar el reel, que por ahí aparecerá, en un lado estaba Aida Merlano y en el otro estaba pues Lilibet Ginás. La una de Cambio Radical, la otra del Partido Conservador. Sí, exactamente, estaban haciendo campaña también, aunque lo niegan ahora muchos de ellos. Aquí ella menciona que efectivamente ella hablaba directamente con ella y ella estaba enterada de todo lo que ocurría en Casa Blanca. Y después de ahí yo hablé con Lilibet Ginás, que entre otras cosas era ella que desde el mes de diciembre estaba al frente de la sede, como también estaban otros funcionarios de Cambio Radical que durante todos los videos que se pueden evidenciar en el allanamiento estaban uniformados de Cambio Radical. Y aquí también da detalles del papel del hermano de Arturo Char, es decir, Alex Char, actual candidato a la alcaldía de Barranquilla, y de cómo él también se interesaba por sacar dinero a partir de los contratos, las tajadas que llaman. Adicionalmente a eso me hicieron firmar otros pagarés, pero era para justificar un sinnúmero de cheques que no son solamente lo que ustedes tienen en su poder, señor magistrado, sino unos que yo también tengo de soporte para las futuras denuncias que voy a colocar contra el señor Alex Char por el tema de las coimas recibidas y los desvíos de los dineros públicos, cómo fueron sacados y de qué manera se fueron acumulando, porque la intención, bueno, de Pfizer no la entiendo. De Pfizer sé que pagó una coima y le tocó pagarla para mi campaña que le entregó a Julio. Pero lo de Julio no lo gastó porque él lo estaba guardando para la financiación de las presidenciales porque él no tenía el dinero. Entonces, con los 7.000 millones que le mandó el señor Fuad Char, él lo que hizo fue que guardó para el aporte que tenía que hacer en la presidencial, como lo ha hecho durante décadas, y que yo puedo dar fe porque tengo décadas también de ser su compañera sentimental y sé los aportes millonarios que él hacía a cada campaña y a quién se los entregaba, por supuesto. Usted escuchó campaña presidencial. Claro, ahí Pues, claro, porque en esa época había una campaña presidencial en ciernes. Sí, Duque presidente. Y pues de hecho la excongresista Aida Merlano da detalles de esta situación ante la Corte y ella dice: lástima que esta información no la conozca la opinión pública. Pues aquí vamos a conocer lo que ella le dijo a los magistrados. Porque de estos son los que tengo prueba y que finalmente yo tendré que entregarlas una vez exista una compulsa de copia, que creo que es lo más probable, para yo probar de qué manera existe un carrusel de contratación en el Atlántico, y todos con fines políticos para mantener una hegemonía en el país y seguir desangrando el país, y eso sí me preocupa. Como yo nunca me esperé que me fuesen a abrir un proceso, ya que a mí me imputaron cargos y yo ya asumí una responsabilidad por unos hechos, no esperé que sobre otros hechos que son los mismos finalmente me estuvieran, no pensé que me iba a quedar en esta situación
de estar siendo nuevamente judicializada por unos hechos por los que ya yo fui condenada. Pero sí quisiera dejarle claro, y lástima que esta audiencia no la va a tener la audiencia colombiana, pero es bueno que lo tengan claro, y es que a mí me utilizaron para unos sanar unas deudas, otros pagando deudas con los recursos del Estado, y 3, que 2 empresarios, contratistas y un banco utilizaron sus dineros, sus empresas y sus fachadas para utilizar el dinero con fines de corrupción y con fines mafiosos en la ciudad de Barranquilla. Contratistas, un banco, fines mafiosos, corrupción en las campañas electorales. Fuerte lo que dice Aida Merlano. Y finalizamos con esta información mucho más detallada acerca de cuál candidatura estaban financiando los Char en ese momento. Los valores exactos, y que se quede la constancia de que sí salieron 18,000 millones de pesos de contratos del distrito, y que salieron con la finalidad de corrupción, de corromper al sufragante, de desviar recursos para seguir manteniendo un poder, y que de hecho parte de esos dineros después hicieron parte de la campaña presidencial al candidato Duque, al que se le entregaron de esos 18,000 millones, 6,000 millones que le terminó entregando Julio a él del dinero que no le pagó Alejandro Char y que dijo que estaba al día en cuanto a las deudas de su comisión. Gracias, señor magistrado. Entonces, 6,000 millones que habrían llegado vía promesa de Julio Verney a la campaña de Duque, y que Julio se apropió de la plata que negoció con los Char. Imagínense ustedes entonces hasta dónde llegan estas declaraciones de Aida Merlano. Ella dice: espero también seguir aportando pruebas, pero a medida que se vayan presentando con pulsa de copias de todo lo que estoy diciendo. Arturo Char lo ha negado, pero mientras tanto la Corte dice tiene que llegar a Colombia porque usted tiene orden de captura internacional. Pues de hecho ese sigue siendo el mensaje que se envía tanto desde la defensa de Arturo Char como las mismas publicaciones de la familia, como el mismo candidato Alejandro Char, y es que hay certeza de la inocencia, es que esto se va a mostrar ante los tribunales, es que se va a comprobar que Aida Merlano está mintiendo. Por lo pronto, hasta este momento, la expectativa sigue girando en torno a lo que usted señala, y es que Arturo Char regrese a Colombia.